buenos días cuando son las 6 de la mañana con 7 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Agradecemos a Dios en primer lugar porque nos permite estar en su presencia hoy como todos los días. Estaremos laborando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y quien les estará acompañando durante esta hora, el pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 20, Henry Contreras. Muy bien, hemos estado compartiendo un tema con respecto al Jesús histórico, estudiando, cavando profundo alrededor de su historia. Hoy queremos compartir un tema que está en línea, está en continuidad con el tema que estamos compartiendo y queremos investigar un poco alrededor de la lengua nativa de Jesús. ¿Qué idioma hablaba Jesús? ¿Cuál era su lengua? Vamos nosotros a compartir un poco esto sin renunciar a la historia que es la que definitivamente nos va a dar un trasfondo, nos va a dar un piso, nos va a dar una base, nos va a dar una explicación. Gloria al nombre del Señor. Así pues que acompáñenos, abra su Biblia, manténgase con un cuaderno, un lápiz y estudie con nosotros la santa y bendita palabra de Dios. Recordándoles que para los puntos de contacto usted puede escribirnos solamente para mensajería de texto por esta vía que les voy a dar, a través del 0412-636-9658. Esta vía es para la mensajería de texto. No nos llame a través del 0412 porque por allí no es posible atender su llamada. Si usted quiere llamarnos, hágalo a través del 0239-992-5655, el teléfono de cabina, y gustosamente nosotros le estaremos atendiendo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pues bien, vamos a estar estudiando aquí para dar continuidad al tema que hemos estado viendo acerca del Jesús histórico. Vamos nosotros a tratar de investigar cuál fue la lengua materna de Jesús, o en todo caso, no solamente de él, sino también de sus contemporáneos, porque como todos nosotros sabemos, pues las lenguas son propiedades comunes de un pueblo, de una cultura, de una convención social, y nosotros queremos investigar pues alrededor de este tema, cuál fue la lengua de nuestro Señor Jesucristo en este caso. Entonces, manténgase allí porque vamos a dar una cita bíblica de una vez en este momento y queremos que usted se ubique en Isaías capítulo 19, versículo 18. Acompáñenos allí a Isaías capítulo 19 en el versículo 18. Desde allí nosotros vamos a estar compartiendo algunas cosas interesantes, repito, todas conectadas con el Jesús histórico. No vamos a renunciar todavía a este tema, vamos a seguir ahondando en él, y para la semana que viene sí ya estaremos entonces formulando otros temas. Esta semana la vamos a agotar en cuanto al tema del Jesús histórico. ¿Qué dice Isaías 19, versículo 18? Ya que usted me lo pregunta, yo se lo digo en esta mañana. Aquí dice así: aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán por Yahweh Shebaot, y una de ellas será llamada ciudad de Jerez. Allí la lengua de Canaán, como debe decir allí en las versiones que ustedes manejan, es la lengua hebrea. La lengua hebrea. Fíjese usted que la lengua hebrea era la lengua, o ha sido la lengua que se hablaba en Canaán. Yo quiero aclarar esto porque hemos tenido muchas veces malos entendidos e incluso malas interpretaciones, y eso francamente es preocupante. La lengua hebrea pertenece al grupo de los idiomas
llamados semíticos, por supuesto usados por los descendientes de Sem. Los que quieran ahondar más en esto pueden buscar en Génesis capítulo 10, los versos 21 hasta el 31, y se dividían en aquel contexto antiguo, todavía en la actualidad se conserva mucho de ello, en lenguas orientales y occidentales. Tenemos nosotros las lenguas del lado del norte, entre las que se encuentran el cananeo, el hebreo, el arameo, ¿ok? Se encuentra también el ugarítico, se encuentra el fenicio, el nabeteo, el siriaco, y por el lado del sur nosotros nos encontramos con el arábigo, el acadio, nos encontramos con el árabe clásico, con el asirio que se habla en Babilonia y el etiópico. Nosotros, hay una tabla de lenguas que se debe considerar. Entonces el hebreo era la lengua de los labios de Canaán, tal cual como lo destaca allí Isaías capítulo 19, versículo 18. Fíjense ustedes que los cananitas ya hablaban hebreo, mucho antes de la existencia del pueblo de Israel como pueblo. Los cananitas ya hablaban hebreo, por lo tanto, en respuesta pues a las preguntas que nos han hecho en otras ocasiones y que estamos estudiando al Jesús histórico, toda su historia, obviamente tenemos que ver, así como hemos visto, la influencia de Roma, la influencia de Herodes, su región donde él nació, su nombre, sus contemporáneos. También debemos prestar atención a la lengua, al idioma, al dialecto. Debemos prestar atención a estas particularidades culturales, históricas, fonéticas, que distinguen o identifican al pueblo de Israel como pueblo. Entonces, según Isaías 19:18, y se puede probar históricamente, ya en Canaán se hablaba el hebreo. Entonces nosotros mucho antes de haber un pueblo de Israel, fíjese, ya existía el hebreo, ya se hablaba el hebreo. Mal podríamos nosotros entonces argumentar que el hebreo sea una lengua celestial, como hemos estado compartiendo con nuestros hermanos y amigos. Vaya nuestro saludo, nuestro respeto para ellos, pero tenemos que ser muy francos, muy honestos con lo que realmente la Escritura nos muestra. Entonces, por lo tanto, el hebreo es considerado un dialecto del cananeo primitivo porque se hablaban otras lenguas allí. Así como en esta parte del mundo nuestro, los nativos de acá hablaban distintas lenguas según las etnias. El mismo fenómeno acontecía en aquel entonces y es propio todavía en muchos pueblos. Entonces debemos considerar nosotros el andamiaje histórico del pueblo de Israel, porque tras la deportación de Babilonia en el siglo VI a.C., el arameo se aprendió en el exilio y fue sustituyendo poco a poco el hebreo hasta convertirse en el idioma común de los judíos, mientras que el hebreo pasó a ser considerado la lengua sagrada o de los libros santos, que quedó reservada para la liturgia. Pero esta consideración no fue una consideración de Dios. No fue Dios quien consideró esto, ya que en ninguna parte de la Biblia, ninguna sin excepción, de tapa a tapa la podemos revisar, y desde Génesis hasta Apocalipsis usted no va a encontrar un axioma como ese, que el hebreo sea la lengua sagrada o que el hebreo sea la lengua celestial, mucho menos el arameo, porque el arameo lo aprendió a hablar el pueblo de Israel y lo aprendió a hablar en el exilio en Babilonia. Por allí pasaron varios imperios, el imperio babilónico, el imperio de los medos, persas, y así sucesivamente una serie de imperios que fueron influyendo en los deportados del pueblo de Israel. Entonces, el arameo fue aprendido en el exilio y fue desplazando al hebreo hasta convertirse en el idioma común
de los judíos, mientras que el hebreo pasó a ser considerada la lengua sagrada. ¿Por qué pasó a ser considerada la lengua sagrada? En este caso, porque en el hebreo estaban escritos los textos bíblicos y quedó reservada única y exclusivamente para la liturgia. Debemos comprender esto y debemos revisar esto desde el hilo histórico. La historia nos puede aclarar todo esto que estamos diciendo perfectamente. De hecho, se necesitaron elaborar traducciones de la Biblia, necesitaron intérpretes que conocieran el hebreo y pudieran traducirlo o pudieran interpretarlo en el arameo, porque el pueblo de Israel ya no entendía la palabra de Dios en hebreo. Era un texto desconocido para ellos porque ellos ahora hablaban otra lengua, y el sentido profundo, el sentido verdadero de esto no lo podían descubrir. La escritura hebrea más antigua utilizada es el alfabeto fenicio, pero después del exilio también el antiguo alfabeto fue sustituido por la escritura cuadrada del arameo. Mira, amados hermanos, los que han tenido la oportunidad de estudiar los idiomas de la Biblia saben que esto no es un invento, porque la escritura fue evolucionando y se utilizaba anteriormente el alfabeto fenicio. En el periodo de la monarquía, en el periodo anterior al exilio, la Biblia deja constancia, los mismos textos bíblicos dejan constancia de que los textos bíblicos anteriores al exilio, la escritura fenicia se veía más antigua, más ruda, más ordinaria, mientras que la escritura cuadrada es una escritura más fina, mejor acabada, con más detalles. Se debe contar con esto porque el pueblo de Israel tuvo un desarrollo, o tuvo, si se quiere, un retroceso también, dependiendo de la etapa histórica. Nosotros tenemos que hablar del Israel tribal, tribal, del periodo patriarcal, estudiar los círculos patriarcales, el periodo nómada de Israel, donde eran seminómadas, pues, no eran completamente sedentarios, necesitaban buscar pastos, aguas, así llegaban a Egipto, llegaban a muchos lugares. Nosotros vemos cómo Abraham estaba en permanente movimiento, al igual que Jacob. La única excepción, podríamos decir nosotros, el caso de Isaac, que Isaac se estableció en ciertos lugares, pero este periodo tribal o este periodo patriarcal propio del tiempo de los jueces, nosotros podemos irlo viendo, es un periodo anterior a la monarquía. Luego viene el periodo de la monarquía con Saúl, y nosotros vemos hasta Salomón. Después de Salomón vemos la división entre el reino del norte y el reino del sur, y esto nos lleva hasta el siglo VI, donde fueron cayendo los dos reinos. Primero cae el reino del norte con Samaria, y luego va a caer el reino del sur, donde estaba el templo. A partir de ahí, entonces vienen cambios profundos en el pueblo de Israel, y hasta su lengua va a cambiar, hasta su lengua va a ser sustituida. De acuerdo a esto, entonces ni el hebreo, ni el arameo, ni ninguna otra lengua puede ser considerada una lengua celestial, porque no hay ni un solo versículo de la Biblia que pueda corroborar eso. Y nosotros tenemos que ser muy francos a partir de la Biblia. Hay constancia entonces del periodo de la monarquía, y el que tenga la oportunidad de estudiar, por favor que lo haga. El que tenga la oportunidad, usted puede preguntar a rabinos, puede preguntar a exégetas, puede consultar en diccionarios, puede entrar a páginas de internet, y allí usted va a quedar constancia de que incluso los libros escritos en el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con el periodo de la monarquía y anterior a la monarquía con un alfabeto fenicio, es decir, la gramática, las reglas se establecen en línea del alfabeto fenicio, pero
después del exilio se va a sustituir y entra lo que va a ser la escritura cuadrada y lo que por la influencia del arameo. Entonces nosotros debemos tener eso en cuenta, que de hecho es el hebreo escrito que conocemos hoy. Muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos que tener plena conciencia de lo que nosotros podamos afirmar. Además, siempre que afirmamos algo, tenemos la carga, escuche bien, nosotros, la carga de probar lo que estamos afirmando, probar lo que estamos afirmando, siempre que nosotros afirmemos algo. En la historia de la sociedad judía se reflejan las profundas mutaciones políticas y los cambios de dominación acaecidos sobre Israel en los tiempos anteriores al segundo templo y en los tiempos del segundo templo. Como ustedes saben, fue Salomón quien construyó un templo. Por cierto, la idea del templo no es una idea de Dios. Dios no pidió templo, eso fue una idea de David. Y esto lo hemos dicho nosotros muchas veces en respuesta a los que hasta el día de hoy tienen la esperanza de que los judíos construyan un templo y que Dios se agrade de ese templo y que entonces en ese templo entre el anticristo, hermanos. Esos son inventos de los teólogos en este tiempo. La idea del templo no fue una idea de Dios. La idea de Dios fue la idea del tabernáculo. El tabernáculo era algo movible que se movía para un lado y para el otro. Y es la figura que se encuentra presente hoy en la iglesia como templo y morada del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que en la historia de la sociedad judía se han reflejado cambios, mutaciones, escúchese bien, políticas y los cambios de dominación acaecidos en Palestina en tiempos anteriores y del segundo templo. Es algo que aparece no solo en el ámbito del imperio dominador de turno, que con frecuencia pues es una potencia extranjera, rey, sumo sacerdote, tetrarca, enarca, procurador, etcétera. Todas estas figuras las encontramos nosotros presentes en la Biblia, sino que además también nos encontramos esta verdad reflejada en las más profundas huellas dejadas en todos los estratos de la sociedad. La sociedad es afectada cuando una potencia extranjera llega hasta ella. Nosotros tenemos que recordar que aquí, si más recuerdo, con la llegada, con la invasión, no fue con el descubrimiento de América, sino con la invasión de los españoles que llegaron aquí a malandrear, llegaron aquí a robar, a hurtar, llegaron aquí a destruir. Con la llegada de ellos, amados hermanos, nosotros muchos cambios llegaron a este lado del mundo. De hecho, nuestro idioma, nosotros no hablábamos el español, eso es propio de allá, de España, ustedes saben eso de sobra, pero presento un ejemplo histórico que atañe a nosotros: símbolos, escudos, estatuas, lengua, cultura, comida, toda una serie de cosas entraron aquí. ¿Por qué? Porque una potencia extranjera entró a dominar esta parte del mundo. Exactamente lo mismo ocurría en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no escapó a esta verdad y se pueden descubrir esas huellas profundas dejadas en todos los estratos de la sociedad judía. Basta con que usted lea la forma como enterraban a los muertos en Egipto, el caso de José, y cómo embalsamaban los cuerpos, algo propio de allá, de aquella cultura egipcia, y el pueblo de Israel la asimiló mientras estuvo en Egipto. Entonces se dejan huellas que están allí presentes. Lo mismo se puede ver la huella del arameo dejada en el pueblo de Israel cuando estuvo en el exilio en Babilonia. La huella del griego dejada en el pueblo de Israel cuando vino Alejandro Magno. Y así sucesivamente. Nosotros debemos ser conscientes de esto porque no es un secreto. Entonces, por todas partes se hace evidente esto. Hoy en día, los actuales hallazgos, las excavaciones arqueológicas que se han hecho, hoy en día los estudios filológicos que se han hecho
alrededor de las letras, alrededor en este caso del idioma hebreo o del arameo, dejan constancia de todo esto, amados hermanos. Los teólogos, los exégetas, los historiadores, etnólogos, toda una serie de especialistas, toda una serie de una convención de especialistas han reflejado esto, y ustedes tienen la oportunidad de estudiar esto de sobra. Entonces, amados hermanos, las potencias extranjeras, fíjense ustedes que en la época persa, en este caso de los medos persas, se empezaron a organizar las cosas de otra manera. Ustedes saben que la política de Babilonia era la política de la exportación, donde ellos llegaban y se llevaban a gentes de un pueblo, vamos a suponer personas de Venezuela, Dios bendiga y guarde a Venezuela, y los sacaban hacia otro país, hacia su país, se llevan a las personas más importantes, a las más influyentes, a los intelectuales, a los guerreros, se los llevaban hacia afuera, pues, y dejaban al pueblo pobre, llano, aquí. Y ellos establecían un rey títere, pues esa era la política de ellos. Los medos persas van a cambiar la política y ellos le van a permitir el regreso a los expatriados de nuevo a su tierra, pero exigen lealtad a ellos. Entonces exigían una lealtad estricta a la dinastía o al poder extranjero dominante. Estas lealtades a potencias extranjeras, a potencias dominantes, estas lealtades provocaban revueltas, cambios revolucionarios, provocaban guerras intestinas entre los que estaban a favor de esto y los que estaban en contra de una potencia extranjera y de una lealtad a una potencia extranjera. El pueblo de Israel no escapa a esta verdad, sobre todo teniendo precedentes tan profundos en la Biblia, donde muchas veces el pueblo de Israel, para poder permanecer en pie, no necesitaba ser fiel a ninguna potencia extranjera, sino a Dios y a su palabra. Era donde el pueblo de Israel tenía que pararse firme. Entonces nosotros podemos ver esto, y es necesario que nosotros lo tengamos presente, porque eso introdujo cambios revolucionarios. El caso, por ejemplo, de los macabeos, ustedes lo pueden leer en el libro primero y segunda de Macabeos, aunque no de repente a los que les guste la historia, pues el que no le guste la historia, que no los lea porque los considera apócrifos, pues. Pero esos libros dan cuenta de influencias extranjeras, de las revueltas de Judas Macabeo, de Matatías, de todos los que se opusieron con todo, pues, a esto. Entonces, para tratar de sacar las potencias extranjeras. Entonces, amados hermanos y hermanas, es necesario que a nosotros nos vaya quedando absolutamente claro, pues, el arameo era la lengua que se hablaba en días de Jesús. Por supuesto, en el Nuevo Testamento deja constancia por lo menos de 4 lenguas o 4 idiomas, que lengua e idioma es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, no así dialecto. Dialecto es una particularidad de nuestra lengua o de nuestro idioma, pero lengua e idioma es exactamente lo mismo. El Nuevo Testamento deja constancia de por lo menos 4 lenguas por lo menos habladas allí. En el caso del hebreo, el arameo, el griego y el latín. El latín porque sabemos que el latín era el idioma oficial de la potencia extranjera de turno en el caso de Roma. Entonces, fíjense ustedes, amados hermanos, vamos a profundizar todavía más en esto. Tenemos, por ejemplo, la Biblia hebrea, donde se encuentra el Antiguo Testamento para los cristianos, y es una colección de escritos cuyo periodo de composición se sitúa en el año 1200 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estudiar aquí etimología del hebreo bíblico alrededor de 1000 años. Imagínese usted, no nos basta esta vida para estudiar un tema tan vasto como este.
No así el Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento su etimología es escasamente de 80 años, 70 años, un siglo pues, algo que es mucho más factible a la hora de estudiarlo. Pero volvamos aquí al tema del hebreo. Entonces fíjense ustedes, puesto que una lengua hablada no permanece inmutable durante un largo periodo de tiempo, las lenguas habladas tienen que ir evolucionando. De allí el estudio de lo que es la etimología, que tiene que ver con el origen, el desarrollo, la historia que puede tener una palabra hasta que llega nuestro tiempo. Entonces nosotros debemos tener claro que ninguna lengua permanece inmutable en un largo periodo de tiempo. Debemos considerar pues al hebreo bíblico como una forma de lengua hablada en un tiempo particular y perpetuada después en un medio literario fijo conocido por nosotros como la Biblia. Fue una lengua que primero se habló y luego se dejó fija por escrito. El hebreo bíblico, y entiéndase esto, óigase bien esto que voy a decir, el hebreo bíblico no se habla ya no se habla, se lee, se estudia, se investiga, pero no se habla, para que no nos embarquemos nosotros en aventuras de pensar que ahora nosotros vamos a hablar el hebreo bíblico. Eso no se habla actualmente, hermano. De allí que algunos le hayan llamado lenguas muertas, porque actualmente ya no se habla. Es una lengua que quedó fija por escrito. Y hoy se conoce como el texto masorético o la sudgartencia. Y vamos nosotros a profundizar en esto. No podemos confundir el hebreo bíblico con el hebreo moderno. El hebreo moderno está retomando un modelo bien antiguo que carece, por cierto, de vocales. No tiene vocales, lo único que tiene son consonantes. ¿Cómo hacemos nosotros para leer algo así? Debemos nosotros reflexionar seriamente esto. Entonces, tomar en consideración que esta lengua quedó perpetuada, sigue viva, gracias a que quedó escrita. Quedó escrita y es lo que nosotros tenemos hoy como Biblia. Pero el hebreo bíblico no se habla en estos tiempos. Se puede aprender, pero no se habla. Ya no es lo cotidiano. Ya no es lo cotidiano. Es una lengua que actualmente se estudia. Entonces, generalmente se acepta que hasta cierto punto el hebreo bíblico es lingüísticamente homogéneo. Una aproximación cercana a la lengua del periodo monárquico, lo que les comentaba ahora, procedente antes del exilio en Babilonia, es decir, es anterior a la visita de Nabucodonosor y esta potencia neobabilónica en el siglo VI. Entonces, durante el cual, en ese periodo, la lengua fue compilada, fue escrita, fue compuesta, reflejada pues como literatura bíblica. El material hallado en las inscripciones, datado, mire, se ha encontrado material de un periodo comprendido entre los siglos 9 y 8, confirma esta perspectiva. Por eso se nos permiten establecer unos límites bien precisos de lo que aquí estamos afirmando. Entonces, amados hermanos, debemos tener presente esto. Por ejemplo, el periodo del posexilio, posterior al exilio. El mismo Mateo no pierde de vista esto, no pierde de vista estos cambios históricos que muchas veces nosotros sí los perdemos de vista. Mateo en el capítulo 1, en el prólogo a su evangelio, cuando habla acerca de, en este caso, los descendientes del linaje de Jesús, deja claro el tema del exilio, lo que es anterior al exilio, posterior al exilio, y así sucesivamente. Entonces, este periodo fue muy importante porque en ese periodo, en el exilio, la lengua hebrea estuvo bajo la fuerte influencia de otras lenguas, especialmente el arameo, que era el que se hablaba allá, pero también en el imperio persa y después el griego, que fue sustituyendo a las lenguas anteriores hasta establecerse pues el griego koine, que es por cierto el griego en el que está escrito el Nuevo Testamento,
porque existe el griego koine, que es el griego común, vulgar, de pueblo, el chabacano, el mal hablado, el mal escrito, el mal pronunciado. Bueno, ese es el griego que aparece en el Nuevo Testamento. Por otro lado está el griego ático, el propio de los atenienses, de los de Ática, propio de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de Tales de Mileto, de los estoicos, los epicúreos. Ellos hablaban un griego muy fino, muy elegante, el griego de la alta alcurnia, de la aristocracia, de los filósofos, pues. Bueno, en el Nuevo Testamento no hay muchas huellas de ese griego, a excepción de algunos libros como la primera carta de Pedro, que está escrito en un griego muy elegante, de allí que actualmente se cuestiona la autoría de la primera carta de Pedro. Muchos dicen que no puede obedecer a el pensamiento del apóstol Pedro, pero nosotros somos dados a la idea y creemos firmemente que efectivamente el pensamiento de Pedro, pero la letra no es de él, se escribe por conducto de Silvano. Y Silvano sí era griego, entonces se explica perfectamente esta lengua tan fina, al igual que la carta o el libro de Hebreos, que es escrito también en un griego muy fino, literariamente distinto al del resto del Nuevo Testamento. Por cierto, un detalle interesante, el peor libro escrito en el Nuevo Testamento desde el punto de vista de la lengua griega es el libro de Apocalipsis. En algún momento nosotros tendremos que dar una explicación. Estos detalles son importantes, muchas veces nosotros no somos conscientes de estos detalles, pero yo hablo para los que tienen un interés profundo en el estudio, serio, concienzudo de la Biblia, de estudiar su historia, conocer su origen, los que realmente quieren investigar. Bueno, amados hermanos y hermanas, allí tienen detalles con los cuales ustedes pueden trabajar. Entonces, volviendo acá a este asunto, este lenguaje literario de los escritos bíblicos durante este periodo permaneció relativamente libre de esta influencia, lo cual se deja ver más claro en las fuentes posbíblicas. ¿Cuáles son las fuentes posbíblicas posteriores a la Biblia? Tales como el hebreo rabínico contenidos en la Misná. Escuche con atención. Existe un hebreo rabínico propio de los rabinos, distinto al hebreo bíblico, propio de los rabínicos. Ellos escriben en códigos que a nosotros nos cuesta comprender. Entonces, este hebreo posbíblico es propio de los rabinos. Usted sabe que la influencia rabina, la influencia del judaísmo, va a tener, ellos se van a organizar, van a negar la historia del Nuevo Testamento. Por eso nosotros tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado. Como hemos dicho en otros momentos, están intentando judaizar la iglesia, influenciarla. Nos preocupa que la iglesia vayan a terminar los hermanos defendiendo la doctrina de la circuncisión, circuncidándose, guardando el Shabbat, guardando todas las fiestas judías, guardando Sukkot, Pesá y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos. No podemos terminar nosotros ni con Kippá, ni con Tisí. Nosotros no podemos terminar con esas cosas. Esto es muy delicado lo que estamos compartiendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta el Nuevo Testamento. A Jesús lo llaman el muerto, imagínese usted. Ah, sí, el muerto, ustedes creen en el muerto. Y hay toda una vejación hacia lo que es la historia del Nuevo Testamento, como si no hubiesen sido hechos que ocurrieron y donde metieron la pata hasta decir basta. Eso está ahí en la historia. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento que existe, que está allí, como un documento firme. ¿Por qué? Porque ellos lo niegan, porque con la destrucción del templo, pues no les gustó tampoco la profecía del Mesías, que habló acerca de la destrucción del templo, y efectivamente aconteció. Entonces, amados hermanos, se cayó la línea sacerdotal, se cayó la casta sacerdotal. Lo único que sobrevivieron fueron los fariseos. Entonces los fariseos desembocaron hoy en día en lo que son esta corriente rabínica, esta corriente judaizante, que muchas veces tiene una fuerte influencia en la iglesia y se ven sus huellas. Hay que tener mucho, pero que mucho cuidado, amados hermanos y hermanas, porque esto realmente es alarmante y preocupante. Gloria al nombre del Señor para siempre. El hablar hebreo
o el hablar arameo no hace a nadie más espiritual, porque usted ve que toda la sociedad judía del siglo I hablaba arameo, y eso no suponía la espiritualidad de nadie, absolutamente nadie. La espiritualidad consistía en entender el plan de Dios, el propósito de Dios. Caifás, Anas, todos los detractores, los enemigos de la fe cristiana, los enemigos de Jesús, todos ellos hablaban tanto hebreo como arameo, y eso no supone espiritualidad por ningún lado para ellos. No podemos nosotros llegar a confundirnos tanto, debemos tener mucho cuidado. Entonces, amados hermanos y hermanas, debemos tener mucho cuidado desde este punto de vista, porque si no, podemos terminar nosotros embarcados. Pero, ¿qué les parece si consultamos la mensajería de texto en función del tiempo que ha avanzado ya en algo? Gloria al nombre del Señor. Y por aquí tengo en mi número un mensaje que dice: buenos días, mi hermano, Dios le bendiga cada día. Bendiciones para todos en la emisora. Le pido la oración. Gracia, paz. El hermano Alberto. Amén, hermano Alberto. Gracias por escribirnos, por estar allí pendiente, atento al programa. Gloria al nombre del Señor. Vamos a revisar aquí la mensajería de texto. Por aquí dice: buen día, pastor. Dios le bendiga. Una pregunta. ¿La lengua y el idioma tienen el mismo término? Por supuesto que sí. Lengua es idioma. Tenemos una llamada, vamos a leer el mensaje, o luego leemos el mensaje. Vamos a dar paso a la llamada. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Su nombre, dónde nos llama? Buenos días, mi hermano. Es la hermana Josefina. El Señor le continúe bendiciendo. Amén, amada. Feliz día. Pastor, santo del Señor. Amén. Esta explicación perfecta. Gloria a Ya Dios. vamos a hacer. Amén. Ya pasó. Ya nosotros con el Nuevo Testamento, con Jesús, nos ha aclarado todo. Nosotros no podemos estar desempolvando hebreo, que si Josué, que si no sé qué. Parece que es una moda que está por allí entorpeciendo los estudios bíblicos, mi hermano. Amén, amada. Ya Amén. Jesucristo va a venir y Amén. nosotros vamos a estar desempolvando cosas y enredándonos en cosas que parece que el enemigo se ha metido a trabajar de esa manera para que nosotros no nos confundamos. No, Señor. Amén. Nosotros estamos aquí escuchando a los santos del Señor para estar preparados. No tenemos que enredarnos en esto. Amén. Ya Jesús es Jesús y así lo aceptamos. No tenemos que estar desempolvando nada, mi hermano, y discúlpeme, muchas gracias por atenderme, y que el Señor continúe bendiciendo, iluminando y sacando cuanta malicia pueda aparecer para nosotros, los que estamos ya en el camino final. Amén, Gracias, amén. mi hermano. Gloria a Dios Dios. te bendiga y bueno, gracias. Amén, amada. Muchas gracias por la llamada. Nuestra hermana Josefina, allí siempre atenta al programa y escribiendo. Gloria a Dios. Es importante pues que nosotros estemos bien anclados, de allí la necesidad de nosotros venir profundizando, y estamos entrando de lleno en el campo académico, amados hermanos, desentrañando de verdad lo que el pueblo de Dios necesita conocer, y allí tienen la historia, tienen que investigar, tienen que escudriñar, tienen toda la libertad de hacerlo, a fin de que no nos dejemos nosotros manipular ni intimidar desde ningún punto de vista. Tenemos otra llamada telefónica. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Buenos días, nombre, ¿dónde nos llama, por favor? Ay, es que yo no quiero Santa, ser fastidiosa, hermano. no se preocupe, mi hermana, no se preocupe. Yo no quiero ser fastidiosa, pero bueno, como le dan a uno la oportunidad ahí. Claro que pues, sí. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad, pues. Amén. Cuéntenos, hermana Soraya. Ay, espectacular la clase, hermano, mire. Pero yo no estoy de acuerdo con la hermana Josefina. Ajá, cuéntenos. No, yo no estoy de acuerdo. Mire, ¿usted sabe por qué no estoy de acuerdo? A ver. Es más, yo antes de que ella llamara, ya yo tenía planeado llamar, pero estoy esperando que lean los mensajes y tal y esto y el otro, y para entrar, pa. Ok. Pero hermano, mire, nosotros los cristianos, bueno, yo digo, ¿cómo podría decir? Porque es que no es que alguien sea más cristiano que otro,
pero yo me acuerdo es de la mujer esa que derramó el vaso, el tarro de perfume en los pies. Amén, amén. Sé que el que más debe, más agradece. Así es, Okay. cierto. Entonces, hermano, en el mundo, acuérdense que Jesucristo hablaba por parábola. Sí, señor. Y hablaba por parábola para que pudieran entender un poquito más. Entonces, es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, tanto hombres como mujeres quieren saber de la persona, cuáles son sus gustos, cómo son sus padres. Seguro. Cómo fue criado, qué sufrió, qué le alegra, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es en el mundo, imagínese usted, en la carne. Así es. Ajá. Cuanto más para Dios. Yo por lo menos, en mi caso especial, yo no es porque sea fiebrúa, sino que es bellísimo saber de Dios, de Jesucristo, por ejemplo, que fue el que se sometió sin abrir su boca. Amén. Por redimir, por ejemplo, mi causa. Gloria a Dios. Ajá, y me puso en paz con Dios, y gracias a ese sacrificio yo puedo acceder. Bueno, es muy importante para el cristiano de ahorita no solamente ser salvo, sino saber todos esos detalles, hermano, porque estamos en pleno. La gente todavía está esperando el apocalipsis. De repente meto la pata con esto que voy a decir. No se preocupe, más. La gente está esperando el apocalipsis, pero el apocalipsis está sucediendo. Así es. El apocalipsis está sucediendo. Por en este supuesto momento. que solamente hay que leer, investigar, no nada más lo que dicen las cosas mediáticas la televisión y la prensa, porque justamente por ahí es que están tapándole los ojos a la gente. Así Pero es. Es muy importante saber de Cristo, del hombre que hizo lo que hizo por nosotros. Amén, para que amén. cuando venga cualquiera a decir X, ya uno sabe cómo es. Amén, y amén. uno pueda, desde esa paciencia y esa humildad que usted tiene, tratando de imitarlo usted, pues, pero más que todo a Cristo. Amén, a Ajá. Cristo, amada, eso es. De defender cómo es el asunto, porque a Jesucristo también le tocó. Así es, mi hermana, así Entonces, es. sí, hay que investigar. Lástima que no todo el mundo puede. Por eso es que es muy importante lo de los videos, hermano, y que la gente pueda buscar esas clases y estudiarlas. Amén, amada. Buscando saber más de Cristo, buscando saber más de ese hombre que hizo lo que hizo por nosotros. Amén, por supuesto que sí. Cuánto amor, cuánta pasión, cuánta Sí, entrega. hermano. Eso, un abrazo y una bendición a todos los radioescuchas y en especial a este equipo, a Diego Bogado, a usted y a los que están ahí colaborando. Amén, amada. Que tengan un bello día. Gracias, amada, por su llamada, siempre enriqueciendo y aportando en el programa. Gloria al nombre del Señor. Bien, fíjense ustedes, la gente está atenta, está con el deseo de aprender, podemos tener opiniones distintas, pero en el fondo nos encontramos, el profundo deseo de ser edificados. Bueno, nosotros nos vamos a la tarea aquí, de repente abrir la historia, abrir lo que es la filología, el mundo de la lengua, la cultura y este tipo de asuntos, porque es necesario que de esto también se hable, porque forma parte de nuestra historia, forma parte del mundo de la Biblia. Por aquí entonces me preguntaban una pregunta: ¿la lengua y el idioma tienen el mismo término? Lo pregunto porque por allí dijeron que la lengua es una cosa y el idioma es otra. Por supuesto que no. Es muchas veces nosotros queremos ser como muy finos a la hora de diferenciar una cosa de la otra, y sabemos perfectamente que lengua y idioma es exactamente lo mismo. Los que tengan duda, que lean lo que dice, por ejemplo, la Biblia en Génesis capítulo 11, versículo 2 en adelante, o del 1 en adelante, y pueden leer también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, también pueden leer 1 Corintios capítulo 14 a partir del versículo 10, y allí se traduce de manera alternativa tanto la palabra lengua como idioma, implicando
el mismo autor de la Biblia, que es lo que nos interesa en este caso, que es exactamente lo mismo, porque debemos recordar en el estudio de lo que son etimología de las palabras, que muchas veces las palabras arrancan indicando una cosa, pero más adelante van evolucionando y van adquiriendo profundidad en significado, lo van perdiendo. No es tan importante, lo que realmente nos importa a nosotros es con qué significado se presentan en el texto bíblico, porque en ese significado entra el Espíritu Santo. No nos interesa qué sucedió anterior al texto bíblico o posterior al texto bíblico, porque allí ya se ha retirado la inspiración de Dios, pero la inspiración de Dios se encuentra en el momento en el que aparece en el registro bíblico, y eso es bien interesante que nosotros lo podamos estar estudiando. Así que la Biblia deja constancia que lengua y idioma es exactamente lo mismo, no así dialecto. Dialecto es otra cosa, y los mismos textos bíblicos dejan constancia de eso. El Evangelio de Mateo, los evangelios sinópticos, el caso del Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Lucas, dejan constancia que Pedro, cuando venía siguiendo al Señor, cuando el Señor iba a ser crucificado, cuando estaba siendo juzgado, deja constancia a los evangelios que una mujer le dijo a Pedro: tú eres como uno de ellos porque te vistes como ellos y hablas como ellos. Y se estaba refiriendo a la gente de Galilea, que eran gente del campo, del vulgo, y hablaban de manera deficiente, de manera distinta. Es como el lenguaje de un llanero. El llanero habla cantadito. La gente de las regiones mirandinas o de las regiones andinas tienen otro acento, y el oriental tiene otro acento. Esos son dialectos, pero la lengua es el castellano, el idioma es el castellano. Eso es algo muy, pero que muy distinto, de tal manera que es exactamente lo mismo. Lengua e idioma es lo mismo. Por aquí tengo otro mensaje, dice: buen día, historiador. Wow, gloria a Dios. Un cordial saludo para la hermana Josefina. El cristiano debe conocer a profundidad la historia de la Biblia para que las falsas religiones y doctrinas no nos confundan. El hermano José Paz. Amén, amado hermano, gloria al nombre del Señor. Qué alegría saludarle. Por aquí tengo otro mensaje que dice: pastor, así como niega la resurrección de Cristo cuando murió en la cruz, todavía la maldice, no entiende que Cristo rompió con todo eso. Así hay cristianos también, ¿o no? Perdón. A ver, voy a volver a leer esto. Pastor, así como niega la resurrección, no entiendo si esto se dice de alguien o se dice de mí. Así como niega la resurrección de Cristo cuando murió en la cruz, todavía la maldice, no entiende que Cristo rompió con todo eso. Así hay cristianos también, ¿o no? Bueno, amén. No sé quién niegue la resurrección de Cristo. Disculpe, me gustaría más claridad aquí con esto. Pastor, así como niega la resurrección, ya lo leí, gloria a Dios. Vamos a ver otro mensaje. Por aquí dice: buen día, pastor, Dios le bendiga. Una pregunta. Ok, esto ya dimos respuesta, gloria a Dios. Por aquí, Diego, ubícame esto en los otros mensajes de texto, si los tenemos, gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, el tiempo va avanzando y nosotros todavía estamos crudos con este tema. Gloria a Dios, gracias al Señor que nos queda todavía el día de mañana. Bueno, fíjense ustedes, amados hermanos, profundizando nosotros en esta idea que tenemos aquí pendiente, desarrollando en cuanto al tema de la lengua que hablaba Jesús. La lengua, no solamente que hablaba Jesús, que hablaban en días de Jesús. Es más apropiado hablar en estos términos. Por ejemplo, nosotros vemos que el hebreo ya no se entendía en un periodo de la historia de Israel, porque nosotros vemos esto reflejado incluso en la Biblia. Yo voy a pedirles que me acompañen a Nehemías capítulo 8, versículo 8, y Esdras capítulo 4, versículo 7. Esto indica entonces que era necesario explicarlo, porque ya Israel no hablaba la lengua hebrea. Fíjense ustedes, ¿no? Nosotros arrancamos en Isaías 19, 18, donde se explica allí que el hebreo es la lengua de los cananeos,
Y el pueblo de Israel, por supuesto, al tomar posesión de la tierra de Canaán, le quedó entonces esa lengua. Y ahora nosotros vamos a ver aquí en Esdras y Nehemías. Vamos a ver Nehemías capítulo 8, versículo 8, y luego vemos Esdras, el capítulo 4, versículo 7, y vamos a ver qué podemos nosotros descubrir allí, porque la Biblia, amados hermanos, es la única que nos puede aclarar a nosotros muchas cosas, y por supuesto la historia también. Mire lo que dice aquí: leían en el rollo de la ley de Dios. Fíjense que estaban leyendo la Taná, estaban leyendo la Torá, y leían en el rollo de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Fíjense que era necesario que los levitas, que los sacerdotes, que comprendían el hebreo, que podían leer la lengua hebrea, entonces leyeran la ley de Dios y acto seguido la explicaran y aclararan, de modo que los que oían pudieran entender. ¿Por qué razón? Porque ya el pueblo de Israel no hablaba hebreo, lo que hablaban era arameo. Estamos ubicados nosotros en el regreso del exilio, del exilio babilónico. Ahora leemos nosotros en Esdras 4:7. Mire, este texto es matador. Aquí dice: y en días de Artajerjes, fíjese, un rey extranjero de una potencia extranjera, en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba escrita en arameo y fue interpretada en arameo. Fíjese, muy claro está eso allí, que el arameo no era propio del pueblo de Israel exclusivamente, ni propiedad exclusiva, ni nada por el estilo. Entonces Artajerjes era celestial, era espiritual Artajerjes, o los otros personajes. No, amados hermanos, esa gente estaba más perdida que el diablo y necesitaban tener una relación con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sumamente claros de este punto de vista. Diego, nos queda tiempo para la despedida ya, ¿verdad? Entonces ya estamos cerca del final del tema. Se nos quedaron muchas cosas todavía pendientes, pero gloria al nombre del Señor. Detalles interesantes que tendremos que abordar en su momento. Llama la atención que Yeshua o Jesús, mire, escúchese bien, entiéndase bien esto. Yeshua, que es el nombre abreviado de Yehoshua, de Yehoshua o de Yehoshua, es el equivalente en castellano de Josué. Y se le llamaba Jesús. Ahora, fíjese lo interesante, quiero decir esto, y esto lo expliqué en días pasados lo expliqué, pero ¿qué es lo interesante aquí? Flavio Josefo registra de 10 a 20 nombres de personas distintas con el mismo nombre de Yeshua, de tal manera que no hay espiritualidad en decir Yeshua o decir Jesús. Eso es exactamente lo mismo. Usted tendría que decir Yeshua HaMashiach. Entonces usted estaría diferenciando ese nombre de cualquier otro nombre, porque estaría diciendo Jesús es el Mesías, que es lo que hacen los autores del Nuevo Testamento cuando hablan de Jesús como el Cristo o de Jesucristo. Debemos tener cuidado en eso. Mañana vamos a ahondar un poquito más en estos detalles, porque Flavio Josefo registra muchos nombres de personas llamados Yeshua o Jesús, y no eran espirituales para nada. Eso nosotros lo vamos a ir viendo. Entonces, y también los nombres de los hermanos de Jesús, que tienen, por cierto, nombres de patriarca. El día de mañana nosotros vamos a estar ahondando mucho en esta idea que todavía se quedó viva en el tintero. Bien, amados hermanos y hermanas, no me queda otra cosa que agradecerles el habernos sintonizado. Continúen allí en sintonía de Radio Bendición y la programación que sigue. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 20. Se despide hasta mañana.